tardes, bienvenidos a TV Perú Mundo. Los saluda Josefina Townsend, hoy nos acompaña Francisco Belaúnde. Francisco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vamos con los titulares. Un acto de campaña de Donald Trump fue un campo de batalla al originarse disturbios y peleas. Los manifestantes contra Trump bloquearon calles y dañaron patrullas de la policía. En esa presentación de Trump prometió mano dura contra la inmigración ilegal e insistió en su plan de construir un muro en la frontera con México. Hoy también hubo protestas frente a la presentación de Trump en la Convención Republicana de California, en San Francisco. $15 millones en sobornos es lo que recibió Eduardo Cunha, según Fabio Cleto, el ex vicepresidente de la Caja Económica Federal del Brasil, por liberar fondos de inversiones. Esta será la 7ª investigación contra el presidente de la Cámara de Diputados del Brasil, dentro de lo que se denominó el operativo Lava Jato, y al que ahora los medios han bautizado como Lava Cunha. Austria planea cerrar el paso fronterizo de Brenner para evitar ser desbordada por los refugiados que esperan entrar a Europa. Italia ha protestado por la medida. La alambrada de unos 370 metros de largo será levantada si se produce una llegada masiva de inmigrantes. Comenzamos en Venezuela, en Caracas. Jesús Torrealba, el secretario ejecutivo de la Mesa de Unidad Democrática, que convoca a diferentes partidos de oposición, fue atacado a golpes luego de una protesta y amenazado con frases como "métele plomo". En el video que mostraremos a continuación y que fue difundido por la Mesa de Unidad, se ve a los atacantes agrediéndolo y luego lanzando trozos de concreto. También se escuchan las amenazas de los agresores, incluso con el rostro, la cara descubierta. Veamos. ¡Voy a construir! ¿Qué maldito? ¿Pendiente de qué? ¿Ah? Maldito. ¡Voy a construir! ¿Pendiente de qué, mamacuevo? ¿Pendiente de qué, mamacuevo? ¡Pásale, cerdo! Que le mete plomo. Métele plomo. Métele plomo. Fue después de haber participado en una manifestación contra la empresa encargada de la energía en Venezuela. Recordemos que hay apagones, hay cortes de energía en ese país, que recibió este ataque el secretario de la Mesa de Unidad Democrática. Él luego ha tuiteado diciendo que está a salvo. Seguimos en Venezuela. Todos los movimientos parlamentarios contra los ministros serán bloqueados mediante un decreto que será aprobado por el presidente Nicolás Maduro, mientras que la oposición anuncia que ha superado ya el 1 millón de firmas para el referendo revocatorio. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, busca frenar las decisiones de la Asamblea Nacional. Durante un acto público en el estado de Anzoátegui, Maduro Moros informó que promulgará un decreto para dejar sin efecto cualquier acción de sabotaje del Parlamento. Las declaraciones del líder chavista se dan poco después de que el Congreso aprobara una moción de censura contra el ministro de Alimentación, Rodolfo Marco Torres, quien evitó atender un pedido de comparecencia ante la Cámara para rendir cuentas sobre su gestión en la crisis de desabastecimiento de productos básicos. Emití desde el mes de enero para dejar sin efecto constitucionalmente, mientras dure la emergencia económica, cualquier sabotaje que haga la Asamblea contra cualquier ministro, institución o órgano del poder popular. Vamos a sacar un decreto especial de emergencia. Mañana mismo vamos a sacarlo. Según el titular del Parlamento, Henry Ramos Salud, la moción cuenta con una aprobación calificada, es decir, con el respaldo de 3/5 partes de los diputados presentes, y que por tanto Maduro debería proceder con la destitución de la autoridad.
De otro lado, la oposición venezolana aseguró que cuenta ya con más de 1 millón de firmas requeridas para iniciar el proceso de referendo revocatorio contra el presidente Maduro, sobrepasando el tope establecido por el Consejo Nacional Electoral de 195.721 rúbricas solicitadas. El encargado de confirmar este avance fue el gobernador del estado de Miranda y 2 veces candidato presidencial Enrique Capriles. Tenemos, y esto va a crecer un poco más, tenemos en este momento de 195.000 que nos solicitaron, tenemos en este momento, atención Venezuela, 1.102.236 firmas por venezolanas y venezolanos. El líder opositor indicó que la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática, o MUD, realizará su propia auditoría antes de llevar las firmas totales al CNE. Una vez entregado, el organismo electoral tendrá 5 días para el proceso de validación. Luego se iniciará la segunda etapa de recolección del 20% total de rúbricas necesarias para que se convoque una fecha de referéndum revocatorio contra el mandato de Maduro. Pero este no sería el único procedimiento en curso contra el régimen chavista. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, habría recibido un pedido de la oposición venezolana para invocar la aplicación de la Carta Democrática, con la que se obligaría a los 34 estados miembros del organismo a evaluar la situación del país por violar sus compromisos con el sistema democrático. La Carta Democrática de la OEA puede ser invocada por los países miembros cuando se produce un quiebre en el orden democrático en algunos de los estados del continente. En el caso venezolano, el país vive un choque de poderes desde diciembre pasado, cuando la oposición ganó la mayoría de las elecciones legislativas. Desde entonces, la Asamblea Nacional se ha enfrentado al gobierno y al Poder Judicial a la hora de promulgar medidas para afrontar la crisis económica, social, energética y humanitaria con la escasez de alimentos y medicinas. Y este día de recolección de firmas en Venezuela ha coincidido con el santo, con el cumpleaños del líder opositor que está detenido, Leopoldo López, en la prisión militar de Ramo Verde. Su esposa y activista venezolana Lilian Tintori puso este mensaje de saludo familiar en las redes. Compromiso con buscar una solución a la crisis que estamos viviendo, a la crisis en todos los sectores, la crisis económica, la crisis social, la situación que tenemos ahora con los servicios públicos, los apagones, la escasez de agua. Mensaje de Lilian Tintori y de sus hijos de saludo por el 45, él cumple 45 años hoy Leopoldo López y lo hace desde la prisión de Ramo Verde. Hasta ahí han llegado también los líderes opositores, ha ido Enrique Capriles, también Ramos Salup, el presidente de la Asamblea Legislativa, no solo para saludarlo, sino también para llevarle el planillón donde pueda firmar y ser parte de este referéndum revocatorio. Bueno, está Ramos Salup, no sé si tenemos el momento en que van a Ramo Verde y no los dejan pasar. Están llegando ahí a la prisión de Ramo Verde para entregarle el planillón y que pueda firmar este recurso, una de las salidas que ha visto la oposición para encontrar forma a la vez de canalizar esta protesta popular contra el régimen de Maduro. Bueno, está unida la oposición en este sentido en el caso ya del referéndum, ¿no? Se nota un liderazgo compartido, ¿no? Totalmente. Ahora, ¿qué va a pasar, no? La verdad es que yo veo muy complicado que el referéndum pueda prosperar, salvo que alguien del régimen lo obligue a Maduro a renunciar, ¿no? Pero va a ser muy difícil, porque tal como está actuando el régimen, que digamos utiliza todas las armas legales e ilegales, básicamente ilegales para digamos, dejar sin efecto las iniciativas de la oposición, pues yo veo muy complicado que ese referéndum pueda prosperar, ¿no? Más allá de que cumplan con todos los requisitos legales, ¿no? Es que hay una primera etapa, ¿no? Que es el 1% del padrón nacional para poner en marcha este proceso y eso, bueno, tiene que ser revisado por las autoridades electorales. Pero ahora les han pedido que sea no solo el 1% a nivel nacional, sino el 1% en cada estado. Eso probablemente lo consigan, ¿no? Después viene otra etapa que en 3 días tienen que recoger el 20% de firmas del padrón electoral. Lo que sí puede hacer más difícil esta situación y además, por supuesto, teniendo en cuenta que con esta semana reducida
de las autoridades, funcionarios públicos. Van a trabajar menos tiempo. Van a trabajar menos tiempo. Menos días útiles. Menos días útiles, se va a pasar el plazo y no van a tener tiempo para hacer esa revisión o van a tener ese argumento, ¿no? Y recordar que, bueno, lo que debe suceder es que debe ganar por lo menos un voto más, y es que finalmente se realice el referéndum, la oposición o aquellos que están a favor de la revocatoria por un voto más de lo que obtuvo Nicolás Maduro cuando fue elegido. Es una vez la luz al final del túnel que ven algunos analistas para esta situación de crisis en Venezuela, que hoy ha incluido esa agresión que hemos visto a un personaje importante de la Mesa de Unidad Democrática como es Jesús Chugo Torrealba. Así es, y que va marcando pues cómo cada vez más el clima se deteriora, ¿no? Algunos ya están hablando casi de crisis terminal del régimen, pero en todo caso no sé si se está todavía en ese punto, pero pareciera que estuviera cerca, ¿no? Pero una vez más, yo dudo mucho que este referéndum se pueda llevar a cabo. No tengo muchas ilusiones con respecto a eso. Bueno, no creo que la oposición, digamos, de manera realista pueda tener mucha ilusión, ¿no? Y si a eso se suma, por ejemplo, lo que es otro golpe de Estado de parte de Maduro, de dejar de neutralizar una censura por parte de la Asamblea de un ministro, pues es lo mismo, ¿no? Más de lo mismo, ¿no? Es el gobierno que atenta contra el otro poder del Estado, simplemente, ¿no? Para Capriles también ha declarado, ¿no?, que el referéndum sería la salida para evitar el estallido social, que ya se está dando, ¿no? Hemos visto ya saqueos, por ejemplo, ayer en Maracaibo. Así es, pero parece que el régimen no da su brazo a torcer, ¿no? Y insiste, ¿no? Por eso probablemente lo que sí pudiera hacer que cambien la cosa radicalmente sería un quiebre al interior del régimen, ¿no? Básicamente creo que esa sería Y que asuma el vicepresidente. Eventualmente. Aristóbulo. Veremos. Protestas, peleas, patrullas rotas y más de 20 manifestantes detenidos en las protestas contra la presencia de Donald Trump en California. El equipo de seguridad de Trump extremó la seguridad en el traslado del magnate ante la presencia de opositores. Hoy también esta